admirado también Naudis, Naudis Glots. Claudia, Naudis, el tiempo es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por edificar la iglesia con tu presencia. Así que seas bienvenido entre nosotros y que te guíe para que nos des un mensaje del cielo. Amén, amén. Gracias, Trini. Sí se escucha bien, ¿verdad? Ya no los veo a todos acá porque estoy desde el teléfono, ¿no? Pero bueno, amén por eso, porque gracias a Dios podemos tener esta oportunidad y este medio para compartir su palabra, que es lo más importante. Y Trini, yo también te quiero mucho, igual que a todos mis hermanos, y estamos orando por ti para que Dios te ayude, te dé fortaleza y puedas estar bien y puedas estar tranquila. Así que gracias también por esa presentación. Igual yo, tú sabes que yo amo la presentación de Claudita, así que igual también amé la tuya en este momento, pero damos gracias a Dios por el cariño, por el amor y porque de verdad que la iglesia es una familia, ¿no? Y así nosotros tenemos que vivirlo, así tenemos que sentirlo. Esa es la verdad para todos nosotros. Así que yo creo que soy un privilegiado porque de verdad que tener la oportunidad de presentar la palabra de Dios, de predicar la palabra, es un privilegio para uno, porque cada vez que nosotros vamos a presentar la palabra de Dios, cada vez que nosotros vamos a presentar un tema, nosotros estamos en la obligación de ponernos en las manos de Dios, de ir a las escrituras, de revisar y de permitir que el Espíritu nos use, que el Espíritu de Dios pueda trabajar a través de nuestra mente, que nos dé claridad de pensamiento, que nos dé un mensaje que pueda ser importante para nosotros y también para las personas que van a escuchar ese mensaje. Así que yo le doy gracias a Dios por eso y también le doy gracias a Dios por esas personas que siempre, de alguna u otra forma, te manifiestan, ¿no? Ese cariño al escuchar el mensaje que tú vas a presentar. Así que yo agradezco a Dios también por esas personas. Mientras a Roberto y a Trini les gusten mis predicaciones, yo voy a estar aquí, hermano. Yo voy a estar aquí firme y fiel, presentando el mensaje de Dios. Así que espero no, la vez pasada dije que iba a tomar, yo siempre predico entre 25 o 30 minutos. La vez pasada dije que iba a predicar 30 minutos, pero me inspiré, me emocioné, el Espíritu comenzó a revelarme cosas, así que yo me quedé colgado y creo que prediqué como 45 minutos. Yo admiro de verdad a la gente que tiene esa capacidad de hablar y de predicar tan largo. Yo no soy un predicador que toma tanto tiempo para predicar, pero espero esta vez poder cumplir eso, ¿no? Poder estar aquí por lo menos 30 minutos transmitiendo el mensaje que Dios me dio a mí a través de la semana cuando estudié su palabra y cuando asumí este compromiso, ¿no? De poder presentar este mensaje, de poder llevar este mensaje. Así que yo estoy contento por eso. Bueno, el mensaje de hoy tiene este título, ¿no? Dios está haciendo algo. Amén. Dios está haciendo algo. Ustedes saben que nosotros somos expertos siempre en colgarnos en una frase y quedarnos por mucho tiempo en ella, ¿no? Y hay un mensaje que uno siempre trata de transmitir y que es un mensaje como que es parte, ¿no? de nuestra experiencia como cristianos y como ese mensaje que con mucha facilidad podemos darle a una persona cuando está pasando por un momento difícil o cuando nosotros también estamos pasando por un momento difícil. Siempre viene a la mente una frase muy conocida, ¿no? Dios tiene el control. Y eso es cierto, Dios tiene el control. Nosotros sabemos que Dios tiene el control, porque Dios nos los ha hecho saber a nosotros a través de nuestra experiencia. Pero cuando uno comienza a ser consciente de la realidad de este mundo, ¿no? De la realidad de este mundo, de lo que uno está viviendo, ¿no? Cuando uno se da cuenta que vive en este universo, ¿no? Donde estamos nosotros saturados de información, pero a la vez también estamos desinformados. En este mundo
donde nosotros podemos ver a través de nuestro sentido que lo que se respira es dolor y sufrimiento, que lo que se ve es maldad, lo que se ve es enfermedad, lo que se ve es confusión, tristeza, preocupación, angustia. Y es difícil a veces para nosotros poder apartarnos de esta realidad, ¿no? Que nuestros sentidos nos transmiten. Si bien es cierto que nosotros vivimos en este mundo, ¿no?, globalizado, nos damos cuenta que parece que esta globalización de los medios, de la información, la tecnología, todo lo que hemos venido estudiando en la lección de este trimestre, parece que estas cosas más bien nos hacen más daño. Parece que vivimos en un mundo, en una de las épocas con las mayores contradicciones, en una de las épocas más oscuras, en un mundo donde muchos de nosotros, quizás en algunos momentos, inmersos, ¿no?, en este cementerio de opiniones, donde el lenguaje que se usa, que fluye, ¿no?, a través de los medios, muchas veces nos frustra más a nosotros, ¿no?, nos hace sentir peor por las noticias que vemos, por las injusticias que vemos, por el dolor que vemos, por la corrupción que vemos, por la maldad que vemos aquí en Latinoamérica, en el mundo entero, porque tenemos acceso a todo eso. Y entonces nuestros sentidos parece que nos afirman nuestros pies sobre la tierra. Y comenzamos nosotros a padecer y a sufrir y a darnos cuenta de que no podemos escapar de esta realidad en la que nosotros vivimos, de este mundo tan triste en el que nosotros vivimos. Y nos preguntamos, ¿tiene Dios el control de este mundo realmente en el que nosotros vivimos? ¿Está Dios haciendo algo? Porque los sentidos me dicen una verdad a mí. Yo no puedo dejar de sufrir y de padecer y de sentir preocupación y angustia por lo que veo a mi alrededor y por lo que muchas veces me toca también a mí, por lo que muchas veces me toca vivir, aunque sea un hijo de Dios. Y queridos hermanos, nosotros, sin lugar a duda, tenemos que luchar con este pensamiento, con estas ideas que llegan a nuestra mente y que nos hacen daño también. Pero yo quiero decirte, querido hermano, que me escuchas en este momento, que Dios, este Dios que tiene el control, porque sí lo tiene, está haciendo cosas. Dios está haciendo algo. Siempre, Dios siempre está haciendo algo. Jamás nos imaginemos la presencia de un Dios discontinuo, de un Dios que parpadea. Dios es real, su presencia es constantemente activa. Dios en estos momentos está haciendo millones de cosas para que sus planes puedan llevarse a cabo, para que su voluntad sea inevitable, para que nosotros suframos menos, para que esta realidad no nos confunda y para que nosotros entendamos que a través de su palabra, a través de su revelación, a través del mensaje que Él nos ha dejado, nosotros podamos ampliar nuestros sentidos del conocimiento, de la verdad y de la realidad y entendamos que hay un mundo diferente, mejor, que Dios está preparando para todos nosotros, pero que hay cosas que llevan tiempo y que nosotros tenemos que confiar en las cosas que Dios está haciendo. Y saben que en la palabra de Dios hay muchas historias para demostrar esto. Hay muchas historias en la Biblia para demostrar que Dios está haciendo algo. Dios está haciendo cosas. Dios es un Dios vivo, activo, que a través de su providencia está obrando. Está obrando a través de sus formas, a través de los atributos que Dios tiene y a través de sus planes, de los propósitos que Dios tiene, a través de sus pensamientos que nos sobrepasan a nosotros. Y por esa razón, yo quiero en estos minutos que tenemos, donde estamos compartiendo la palabra de Dios, yo quiero compartir un mensaje con todos ustedes que Dios me ha dado a mí y que me permite poder encontrar paz en un mundo de tanto de sufrimiento, de tanta angustia, de tanto dolor, donde al final del día hay
estas cosas nos afectan a nosotros y hay situaciones que nosotros no podemos manejar. Hay situaciones de las que nosotros no podemos escapar. Sencillamente tenemos que vivirla. Y hay una historia que me gusta mucho de todas estas historias. Es una de mis historias favoritas, que está en el Nuevo Testamento, precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Ya sabes cuál es esa historia, ¿no? Es la historia de Lázaro, ¿no? Esta historia me encanta porque esta historia tiene por lo menos 4 de los elementos más preocupantes de esta sociedad contradictoria, de esta sociedad tan oscura en la que nosotros vivimos hoy. Muerte, enfermedad, incredulidad, sufrimiento. Vamos a Juan capítulo 11 para que analicemos esta historia y para que nosotros podamos ver a través de esta historia cómo Dios hace las cosas. Y esas cosas que Dios hace, la única forma que nosotros tenemos de verla es a través de la fe. Si nosotros queremos ver lo que Dios está haciendo, nosotros tenemos que abrir los ojos del alma y a través de la fe poder contemplar lo que no se ve. Eso que Dios hace misteriosamente, pero que trae un resultado, que tiene un propósito mucho mejor para nosotros, que muchas veces no entendemos las formas en las que Dios trabaja y cómo Dios lleva a cabo sus planes. Fíjense que en Juan capítulo 11, vamos a leer aquí algunos versículos para entender más o menos. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá conocemos esta historia. Si hay algún amigo que no la conoce, yo le invito a que la lea, a que tome su Biblia después de este sermón, de este mensaje, y lea este capítulo y reflexione en las muchas cosas que aquí se dicen y cómo Dios, este Dios poderoso, este Dios que no parpadea, este Dios que es activo, cómo Dios cambia la realidad y nos muestra que Él está en control, porque está haciendo cosas siempre, porque Dios está permanentemente trabajando misteriosamente en el corazón de todo aquel que permite que Dios pueda usarlo, que Dios pueda transformarlo y que Dios pueda hacer de él un siervo, un instrumento. Dice el versículo 1, vamos a leer, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús, versículo 14, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a detenernos aquí por un momento y este es más o menos el antecedente de esta historia, ¿no? De este testimonio, porque es un testimonio para nosotros. Y vemos aquí que Jesús recibe la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y Jesús, estando con sus discípulos, nos dice el versículo 5, ¿no? Que Jesús, después de haber recibido esta noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más. Jesús era amigo de Marta y de María y también de Lázaro. Y es obvio pensar que si Jesús era amigo de ellos, de hecho en los evangelios, cuando nosotros leemos los evangelios, descubrimos que por lo menos en 3 ocasiones Jesús visitó la casa de
de Lázaro, de Marta y de María, y si había este vínculo cercano, si había esta relación cercana, ¿por qué razón Jesús decide quedarse 2 días más? Si nosotros nos quedáramos solo con esta parte de la historia, si nosotros nos quedáramos solo con esta sección de la historia, pudiéramos imaginarnos muchas cosas, pudiéramos hacernos muchas preguntas, vinieran muchas dudas a nuestras mentes, vinieran estas dudas que nos hacen juzgar a Dios en algunos momentos, ¿no? Tratar de confrontar a Dios y tratar de reclamarle a Dios su presencia, tratar de buscar una respuesta, no entendiendo que muchas veces nosotros tenemos solo una parte de esta realidad. Podemos mirar solo una parte de esta imagen completa, de esta realidad completa. Pero sigamos leyendo los versículos de 17 en adelante para que podamos entender esta historia y podamos ver las cosas que Dios hace. Dice el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, dice el versículo 21, dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjense que en esta historia ya vemos los problemas, los grandes problemas que al final del día son los que más nos hacen daño, ¿no? Vemos aquí muerte, vemos aquí enfermedad, vemos aquí también incredulidad y vemos también aquí sufrimiento. Y vemos ya hasta estos versículos que hemos leído, cómo Tomás por un lado y las hermanas de Lázaro por otro, cómo ellas abordan la situación del problema que están enfrentando, ¿no? Cómo se plantean estas preguntas. Si bien es cierto que Jesús es nuestro amigo y nos ama, como dice el texto, ¿no? Porque el texto lo dice claro. ¿Por qué tuvo que tomar tanto tiempo para llegar? Y aquí empiezan los problemas con este flujo de información que nosotros recibimos muchas veces, cuando tenemos que enfrentar una situación en la vida. Cuando nosotros estamos pasando por un problema, nosotros llegamos a pensar que el tiempo en el que nosotros estamos enfrentando este problema es el mismo tiempo de Dios. Y queremos de alguna forma que este Dios que nos ama, al cual le servimos, que este Dios que nos conoce y que sabe todos los detalles del drama que muchas veces nosotros vivimos, nos responda de manera inmediata. Muchas veces nosotros, por tener esta vista corta, dejamos que esta realidad que percibe nuestro sentido nos confunda y tomamos malas decisiones. Tomamos la decisión de alejarnos de Dios, tomamos la decisión de quejarnos de Dios, tomamos la decisión de reclamarle a Dios y de caer en la incredulidad, en perder la fe y en dejar de ver lo que no se ve, que es eso que Dios está haciendo, que son todas esas cosas que Dios está haciendo, precisamente cuando nosotros más lo necesitamos. Y por esa razón es que me gusta esta historia, porque nos muestra cómo Dios, este Dios, que es un Dios vivo, que es un Dios real,
Es un Dios que no descansa. Es un Dios que está constantemente haciendo cosas por nosotros. Y ya el Señor sabía lo que iba a pensar Tomás, el que siempre dudaba, ¿no? El incrédulo, el que quería ver para creer, ¿no? Porque nos pasa así a veces, queremos ver para creer. Yo no veo por las cosas que pasan, dicen algunos, que Dios tenga el control. Yo no puedo verlo. Mis sentidos me dicen, la realidad me dice que Dios no está aquí, que Dios no tiene el control, probablemente porque Dios no existe, dicen algunos. Pero Dios, a través de este testimonio, a través de esta historia y de muchas otras que hay en la palabra de Dios, nos demuestra que Dios está tan presente, que está haciendo tantas cosas a la vez, que muchas veces Dios trata de mostrarse, ¿no? De encontrarse con nosotros de la manera más sencilla posible para que nosotros podamos abrir el corazón y podamos confiar en Él, podamos confiarle nuestra situación a Él. Y vemos que Marta y María, cuando ven llegar a Jesús, Marta tiene esta conversación con Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, es que el Señor siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Y esto es lo primero que pasa cuando nosotros estamos enfrentando un problema, cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos viviendo un drama, cuando estamos viviendo algo que nos sobrepasa, cuando ya no podemos controlar nuestras emociones y parece que racionalmente no podemos estar tranquilos, cuando la angustia, ¿verdad? Nos aborda y no hay forma de que nosotros podamos tener esta estabilidad emocional y que nosotros podamos tener este equilibrio de saber que aunque estemos pasando por una situación difícil, por un momento difícil, aunque hayan cosas que nos preocupen, aunque hayan cosas de las que no podemos tener el control, Dios está haciendo muchas cosas para nuestro bien, porque Dios siempre está presente. Dios nunca está ausente, no puede estarlo, porque Dios está en todas partes, Dios está en todos lados, Dios está con nosotros, Dios está haciendo cosas para que en medio de este mundo lleno de confusión, de sufrimiento, en medio de esta guerra espiritual, el bien pueda triunfar y nosotros podamos triunfar con él. Entonces, queridos hermanos, nosotros vemos aquí ya a la mitad de la historia los tres grandes problemas humanos, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos un momento difícil, nos cuesta creer porque nos cuesta abrir los ojos de la fe para contemplar lo que no se ve, para estar tranquilos y poder reposar, descansar en este Dios vivo, en este Dios eterno, en este Dios providente, que ha hecho provisión para solucionar nuestros problemas, que Dios ha tratado de tomar nuestra vida y ha tratado de enderezar nuestro camino por la ruta menos dolorosa, aunque nosotros no podamos verlo, pero es la menos dolorosa. Eso que Dios está haciendo, lo está haciendo precisamente porque nos ama, aunque nosotros no tengamos la capacidad de contemplar las maravillas que Dios hace en nuestra vida, las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y me llama la atención que Jesús le dice estas palabras a Marta, ¿no? Y son unas palabras que también han sido dichas para nosotros, para que nosotros podamos leerlas, para que nosotros todos los días de nuestra vida podamos ir a la palabra de Dios, podamos ir a este mensaje que Dios nos ha revelado y podamos confirmar su presencia en nuestra vida. Dios, queridos hermanos, está haciendo cosas, aunque nosotros en algunos momentos no podamos ver esas cosas, pero Dios está obrando. Esta es una guerra espiritual y Dios está obrando en el corazón y en la mente de cada persona, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y es probable que alguna persona pueda decir, bueno, pero yo tengo mucho tiempo estudiando la Biblia, orando. Yo tengo tiempo, no sé cuánto tiempo pueda tener en la iglesia, estudiando la palabra de Dios, orando, pidiéndole a Dios. Y hay cosas que aún no cambian en mí.
¿Qué es lo que Dios está haciendo en mí? ¿Cómo Dios está trabajando en mí? Porque parece que no veo los resultados. Parece que yo no puedo ver las cosas que Dios está haciendo dentro de mí, que necesito que las haga. Y querido hermano que me escuchas, o querido amigo que escuchas este mensaje, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Dios está obrando a través de su Espíritu, que aún permanece en esta tierra y puede sensibilizar nuestra vida para que nosotros podamos tener un contacto con este Dios eterno que está en todas partes, que nos busca, que quiere tener una comunicación, una relación con nosotros. Y esa es una oportunidad que nosotros no podemos dejar pasar. Es una oportunidad que nosotros no podemos desaprovechar. Es un privilegio del que nosotros tenemos que gozarnos. El hecho de que Dios está constantemente haciendo cosas por sus hijos y por todos aquellos que quieran abrir la puerta de su corazón y permitir que Dios transforme sus vidas. Y por eso Jesús hace esta pregunta en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? En medio de la situación en la que vives, en medio del problema que enfrentas, en medio de esta situación confusa quizás para ti, ¿tú crees que Dios está haciendo cosas en tu vida? ¿Lo crees? Porque es una pregunta que Dios nos hace y es necesario que nosotros creamos, porque solo a través de la fe, solo a través de la confianza, como decía el himno que escuchamos, oh, qué dulce es fiar en Cristo, porque solo a través de la fe podemos ver las cosas que no se ven, esas que Dios hace precisamente para tener el control del mundo y de las cosas, esas que Dios hace para que el bien pueda triunfar. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios, porque el tiempo para Dios no es un problema. Y por esa razón, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que confiar en este Dios todopoderoso, en este Dios que está haciendo cosas constantemente para que nosotros podamos confiar en Él. Dios, queridos hermanos, es actividad pura. Lo único que usted tiene que hacer en este momento es cerrar los ojos, o así, con los ojos abiertos, y clamar por la presencia de este Dios que está a tu lado, de este Dios que nunca te ha abandonado, de este Dios que conoce tu historia, de este Dios que siempre ha estado contigo, de este Dios que ha querido transformar tu vida, enderezar tu camino, darte una ruta menos dolorosa, acompañarte en todos los momentos de tu vida, de este Dios que siempre ha estado presente, aunque en algunas ocasiones nosotros no podamos percibirlo, pero Él ha estado allí, a nuestro lado. No puede no estarlo. No puede no estarlo. Dios está con nosotros. Dios está allí contigo. Y por eso Jesús le hace esta pregunta, porque Él está ahí. Sí, Lázaro tiene 4 días muertos. 4 días muertos. Pero eso no es un problema para Dios. Dios está ahí. Dios está presente y está allí para cambiar la realidad de nuestra vida. Está allí para demostrarnos que hay una realidad que nosotros quizás no conocemos a plenitud, pero que Él quiere mostrarnos algunos destellos de esta realidad a través de los ojos de la fe, para que confiemos en Él plenamente y tengamos la seguridad y la convicción de que el bien va a triunfar y la voluntad de Dios inevitablemente se va a cumplir, porque Dios está haciendo cosas. Pero queridos hermanos, muchas veces nos gana la incredulidad, muchas veces nos gana la falta de fe, la falta de confianza. Muchas veces nos gana el sufrimiento, el dolor, la tristeza, las emociones, la situación que vivimos. Este lado humano que a veces no podemos controlar, nos gana. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos
que siempre vamos a tener esta oportunidad de poder abrir nuestros ojos de la fe y poder ver las cosas que Él hace en nosotros. Hay un capítulo en Hebreo, uno de mis capítulos también favoritos, Hebreos capítulo 11. Yo no sé si usted ha leído Hebreos capítulo 11, pero aquí se habla de los héroes de la fe, ¿no? Y es uno de mis capítulos favoritos porque es interesante la forma en la que se describe aquí la experiencia de cada una de estas personas que también vivieron experiencias similares a las de nosotros, que vivieron épocas difíciles, que vivieron épocas oscuras, situaciones difíciles, de dolor, de sufrimiento, de angustia, de incierto, pero que a través de los ojos de la fe pudieron contemplar las cosas que Dios estaba haciendo y se aferraron a eso firmemente, teniendo la plena seguridad y convicción de que Dios iba a darles la victoria. Y me gusta mucho la experiencia de todos estos personajes, me gusta mucho la experiencia de Moisés. En Hebreos capítulo 11, voy a leerle estos versículos, Hebreos capítulo 11, versículo 24 en adelante. Fíjense lo que dice esto, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Aunque las circunstancias muchas veces puedan nublar nuestra vista, aunque los problemas muchas veces puedan oscurecer el panorama que nosotros vivimos, nosotros tenemos que sostenernos como viendo al invisible, confiando plenamente que Dios está haciendo cosas. ¿Cuánto tiempo se va a tomar Dios? ¿Cuánto tiempo se tomó para resucitar a Lázaro? 4 días, 4 meses, 4 años, 400 años hubo de silencio entre una revelación y otra, pero Dios se manifestó, pero Dios se reveló, Dios apareció para demostrarnos que siempre ha estado presente. Dios siempre ha estado aquí, siempre estará con nosotros, más allá de las opiniones de los hombres, de lo que nos puedan decir los medios, de las situaciones que vivamos, de las épocas que vivamos. Dios tiene el control de la historia y lo tiene haciendo cosas que solo podemos ver a través de los ojos de la fe. Y queridos hermanos, esa es la experiencia cristiana. Esa es la experiencia que nosotros estamos llamados a tener, a confiar en este Dios que está haciendo algo. En este momento está haciendo algo. En este momento te está hablando a través de este mensaje. En este momento está tratando de llamar la atención a tu capacidad de pensar y de mostrarte que hay un camino lleno de esperanza, menos doloroso, que hay un camino que Él ha preparado para ti y en el que te va a acompañar en cada paso que des, porque te ama, porque no puede no estar, porque Dios es eterno, es vivo y tiene un plan para tu vida, tiene un plan para todos nosotros. Y por esa razón es que nosotros tenemos que confiar en Él, porque es dulce confiar en Cristo. Es dulce confiar en Cristo. Cuando la realidad de este mundo, tan doloroso, tan triste, tan lleno de maldad, nos agobia, es dulce confiar en Cristo. Es dulce confiar en Cristo, porque esta es nuestra verdadera esperanza. De hecho, es nuestra única esperanza. Y queridos hermanos, nos dice la historia, este testimonio tan hermoso de Juan capítulo 11. En el versículo 28 dice la palabra de Dios, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana,
diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, dice el versículo 29 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Lo mismo que dijo Marta es lo que está diciendo María. Pero ¿qué pueden decir los seres humanos? ¿Qué pueden decir los seres humanos? Que solo aceptan la realidad que perciben sus sentidos. La única manera de que nuestros sentidos puedan percibir una realidad distinta es que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros y pueda revelarnos, mostrarnos esas cosas que Dios hace, que muchas veces no podemos ver con estos ojos humanos, con esta racionalidad humana con la que vemos las cosas. Y le dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la Escritura, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el versículo 35, que aparecen dos palabras, Jesús lloró, dice el texto. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Nótese que aquí hay puras expresiones humanas, ¿no? Expresiones humanas comunes que nosotros mismos, aunque tengamos 50 años en la fe, repetimos muchas veces porque nosotros cerramos los ojos de la fe y esta naturaleza humana nos impide poder ver eso que Dios está haciendo por nosotros y en nosotros. Y dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y ya sabemos cómo termina la historia. Y se nos ha ido el tiempo, ¿no? Se nos han ido los minutos. Pero la historia termina de una manera importante. Esta historia, este testimonio tan corto, encierra la realidad de este mundo. Encierra la realidad de este mundo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que vemos? No podemos evitar que no nos haga daño. Enfermedad, muerte, tristeza, sufrimiento, angustia, dolor, confusión, injusticia. Dios está haciendo cosas. Y nosotros tenemos que confiar en las cosas que Dios hace. Dios está haciendo cosas en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios está haciendo cosas en este mundo y Él lo ha revelado en su palabra. Es imposible que su voluntad no pueda cumplirse. El bien triunfará. Dios lo ha revelado en su palabra. El bien triunfará. Dios lo hará. Su voluntad se cumplirá. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en medio de todas estas situaciones que nos tocan a nosotros también? Tenemos que confiar en este Dios que hace cosas a través de su providencia. Y muchas de esas cosas no podemos verlas, solo a través de los ojos de la fe. Cuando confiamos en Él y estamos seguros de que todo esto
que pasa, que nos ocurre o que ocurre en el mundo, va a tener un final feliz, porque Dios hará que el bien pueda triunfar. Y por esa razón, querido hermano que me escuchas, querido amigo, por esa razón es que Dios nos hace un llamado en este momento. Dios nos invita a confiar en Él. Es dulce confiar en Dios. No es fácil, pero es dulce confiar en Dios. Es posible confiar en Dios. Dios está haciendo cosas porque Dios tiene el control. Dios está presente. No puede no estarlo. Dios está aquí con nosotros. Dios nos ama. Dios tiene planes para nuestra vida. Tiene muchos planes para nosotros. Lo único que necesitamos nosotros es confiar en Él. Aunque no podamos ver el cuadro completo, la imagen completa, nosotros tenemos que confiar en el poder de este Dios que nos ama. Y esa es la invitación que Dios nos hace en esta mañana. Más allá de los problemas, de la situación que estemos viviendo, de la circunstancia por las que estemos pasando, somos seres humanos, estamos en este mundo, no podemos escapar de esta realidad, tenemos que enfrentarla. ¿Y cómo lo haremos? Solo no, tenemos que hacerlo con el Dios que nos acompaña, con el que nos ha dado la vida, con el Dios que nos ama, con el que está haciendo constantemente cosas en nosotros y por nosotros, para que podamos salir victoriosos en este conflicto entre el bien y el mal. Querido hermano, Dios te ama, Dios te bendiga. Esa es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana. Que Dios nos pueda ayudar a confiar en Él y a permitir que su Espíritu pueda abrir nuestra conciencia, pueda abrir nuestros ojos de fe y podamos nosotros, al igual que Moisés y todos los héroes de la fe, sostenernos como viendo al invisible. Dios te bendiga. Muy bueno tu mensaje, Naudi. Muy contento de haberte escuchado y realmente es una invitación que tú nos haces a seguir esos ejemplos. Gracias, Naudi. De verdad, maravilloso. Cosas las que Dios sabe que anhelo, pero el tiempo de Él es perfecto y no me queda otra que y esperar, saber que Dios no está quieto, que Él está trabajando y nosotros poner la mirada en Él para poder tener la fortaleza, tener confianza siempre, de seguir a pesar de las adversidades, pero teniendo la vista puesta en el galardón. Así que qué gran bendición, gracias. Muchas gracias, Naudi. Por lindos mensajes. Definitivamente el Señor te estuvo contigo. Bueno, mis hermanos, queremos darles dos anuncios. El primero es que recordemos que tenemos la Sociedad de Joven o Culto Joven hoy a las 5 de la tarde. Así que estén pendientes para Están todos conectarnos. Sí. Y el otro lo va a dar Carolina. Carolina, te vamos a dar el pase, Carolina, para que des tu anuncio. Así que atentos. Un anuncio muy importante. Hola iglesia, feliz sábado, qué bello verlos a través de las pantallas. Un abracito fuerte. Me sumo en las palabras de Efi y Trini, de verdad, Naudi, tu mensaje maravilloso. Sin lugar a duda, Dios habló a través de ti. Sin lugar a duda, la fe en el invisible es lo que nos lleva a tener esperanza, a agradecer cada día de vida. Y eso hace la diferencia entre la gente que cree en Dios de los que no creen. Siempre los que creemos en Dios tenemos un optimismo, una mirada siempre más positiva, más resolutiva. Es maravilloso eso, así es que no me voy a extender. Quería comunicarle, por mensaje del pastor, ¿no es cierto?, que hoy día la actividad de la campaña de alimentos, que es distrital, que se va a realizar en la iglesia central, comienza a las 3 de la tarde. Desconozco la durabilidad de este encuentro, de esta actividad, pero sí, de acuerdo a los ancianos, ellos eran los responsables de bajar a las bases, ¿no es cierto?, la información. Ese día cuando nosotros fuimos de hecho con Rosita, con Claudia, con Marcela, que nos acompañaron, y con Efe, hubieron otras hermanas, y bueno, yo
doy por sentado, ¿no es cierto?, que esta es una información que manejan todas las iglesias. Y también he recibido depósitos, entonces creo que esto va a ir andando bien. Ahora sí, respecto al tema de la entrega del vestuario, no sé hasta qué punto pudimos llegar al foco que eran los campamentos, porque esa responsabilidad se la entregó el pastor a los ancianos de ese radio, de la Pincoya, como estaban cerca, y de hecho se les pidió que ojalá, porque en todo tipo de campamento o toma, siempre hay líderes, siempre hay como directivas, que de hecho son los nexos con los municipios, con las organizaciones territoriales. Entonces yo espero de verdad en el Señor que ellos hayan podido, ¿no es cierto?, comunicarse, porque ese es el foco. Pero como lo hablábamos con el pastor, esto finalmente es como la puerta, o sea, es como calentar motores, esto es como ver, ¿no es cierto?, cómo está la iglesia, qué tan activa está, y si por ese motivo esto no prospera en el tema de la entrega de la ropa, no de los alimentos, sino de la ropa, yo creo que vamos a seguir haciendo las conexiones, y de hecho voy a tratar, si esto no prospera en ese sentido, de ir yo a los campamentos y buscar los nexos, cosa que se fije un día incluso en la semana, porque los días más activos, que son a veces los días de feria, son los miércoles y los sábados en la Pincoya. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque yo creo que la entrega del vestuario no va a ser solamente hoy día, sino que se va a extender a unas 2 o más veces. Ojalá que se entregue todo hoy día. Vamos a ir viendo. Así que ustedes quedan cordialmente invitados, a los que puedan ir a las 3 de la tarde o pasado las 3, para que nos podamos ver. Y les agradezco a cada uno de ustedes, a los que depositaron, a los que hicieron llegar sus aportes en alimentos, porque la verdad que todo suma. Y uno, como hablábamos, los planes son tan perfectos que quizás Dios nos está movilizando, ¿no es cierto?, para que el día de mañana seamos más, que podamos hacer de esta iglesia adventista una iglesia bien con alta acción social. No sé si tiene alguno de ustedes alguna pregunta, una inquietud, alguna sugerencia. Carolita, respecto a la ropa, hay una vecina que me dice que me entrega ropa el día lunes. ¿Estaría a tiempo entonces? Sí, de todas maneras, incluso de los alimentos, porque los alimentos que hoy día se reúnan, o vestuario, la verdad que igual se tienen que categorizar, se tiene que ordenar. Entonces, no es algo que uno diga, hoy vamos hoy día a reunir todo y lo vamos a entregar de inmediato. La verdad que los tiempos no son tan rápidos. Pero sí, porque tenemos sí, también alimentos para entregar, exacto. maravilloso, ¿no? Maravilloso. Perfecto. Todo suma, así que agradecida. Sí, ¿Alguien más? una pregunta. Hoy día a las 3 en la iglesia central, ¿qué cosa hay? Que no entendí. Los que quieran ir a ayudar a llevar o para ayudar a clasificar, ¿para qué es esa actividad hoy día a las 3? Ya. La clasificación de la ropa se hizo el otro día cuando se mandaron las imágenes, ahí se hizo la clasificación, ¿ya? Pero no obstante, como no tenemos mayor mobiliario, se usaron las bancas de la iglesia. Entonces, hoy día debiéramos eso ubicarlo. Entonces, igual todas las manos sirven, si alguien quiere ayudar, porque hoy día lo que se va a hacer son 2 actividades en paralelo. La recolección de alimentos, que es distrital, ¿no es cierto?, y la entrega de ropa. Son 2 actividades paralelas. Entonces, ahí, si ustedes quieren llegar, ya sea para entregar su donación, ya sea para un poco compartir la experiencia de ver otros hermanos, porque si uno, puede que ustedes vayan y ya esté todo ordenado, pero igual es importante el conocer, ir a la iglesia, si hay que otro hermano poder conversar, te va ampliando como el espacio geográfico, por así decirlo. La verdad que las hermanas son todas muy buenas para conversar, son muy simpáticas, así que yo creo que son oportunidades maravillosas de conocer al resto de los hermanos, porque siempre nos vemos nosotros mismos. Siempre somos, entonces, yo creo que esas son oportunidades de verdad agradables de poder vivirlas. No sé si se queda como clarificador el tema de que las actividades que se van a realizar hoy día. ¿Sí? ¿Dedito para arriba? ¿Dedito para arriba? Ok. Carolina, el pastor comentaba ayer que esto va a ser fuera de la iglesia, no va a ser dentro del templo. Así que invitó a toda la gente que quisiera participar en un rato, como va a ser público en la calle, por decir así,
para poder juntarse de a poco, uno puede ir a dar una vuelta, otro a ayudar en otra cosa, así que estaban todos invitados. Consulta, nosotros como tenemos la sociedad de jóvenes a las 5, queríamos saber más o menos hasta qué hora va a estar esta actividad. Lo que le decía al inicio, Emanuel, la verdad que yo desconozco la durabilidad de la actividad. Yo solamente entiendo la hora de inicio, que es a las 3, pero no creo que, o sea, yo creo que máximo una actividad como esa, 2 horas, una hora, 1 hora y media, no creo que más también. Porque Ya, el hecho perfecto. de Entonces, la calle, el frío, no sé. claro, eso es lo que quería saber, porque así nosotros nos podemos organizar, una vez nos podríamos escapar e ir antes de la sociedad de jóvenes. O maravilloso, maravilloso, sí. Claro, Además, todo lo que esté planificado tiene que darse continuidad, así que no se preocupen si por ese motivo no tampoco pueden ir, porque, claro. porque lo que está planificado tiene que seguir su curso. Súper. ¿No? Súper. Genial, gracias por la info. Bueno, entonces, del grupo que está hoy día, de los 15 que estamos conectados, estamos todos en la misma sintonía, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, ya. Gracias por el pase, Trini. Gracias, Carolina, gracias, de verdad, qué lindo. Y nada más tu rostro refleja el gozo de lo que es trabajar para el Señor. Sé lo que es eso. Así que bueno, que podamos juntos, unidos como iglesia, seguir tan linda labor y que todos podamos apoyarte, Caro, para que todo salga excelente. Bueno, querido Naudis, si nos puedes despedir en oración, por favor. Sí, hermano, por supuesto. De verdad que qué bueno poder tener esta actividad y poder tener al frente a Carolina, ¿no? Que le gusta bastante colaborar. Y yo de verdad que últimamente soy un convencido que las mujeres van a terminar esta obra. Definitivamente que sí. Dios las usa de manera poderosa para hacer cosas importantes. Así nos da alegría a nosotros también como iglesia. Bien, vamos a orar entonces para terminar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder escuchar tu palabra, de poder reunirnos como familia, como iglesia. Estamos agradecidos contigo, Señor, por este mensaje que nos diste, porque nos motivas a poder, Señor, seguir adelante a pesar de las vicisitudes, de los problemas, de las necesidades que tenemos. Tener la convicción de que tú conoces cada detalle de nuestro caso, de que tú, Señor, estás haciendo cosas por nosotros, que tú estás presente siempre y que tú, Señor, nos darás la victoria, Señor. Así que te pedimos que tú nos ayudes a confiar en ti, a que nosotros podamos confiar, Señor, en la obra que tú haces en nosotros, que puedas bendecirnos como iglesia y que nos permita, Señor, poder seguir adelante confiando siempre en tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, bendice a nuestra iglesia, bendice esta actividad distrital, Señor, que se va a realizar, bendice a todas las personas que están activamente participando, colaborando, y permite que, Señor, tu palabra y el evangelio pueda ser predicado a través de cada cosa que hace tu iglesia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, Naudi. Bueno, mis hermanos, así que a comer rapidito porque hoy es un sábado muy activo. Amén, sí. Carolina, Saludos. y a las 5, Sociedad de Jóvenes. Besitos. Chao, chao, chao. La noche de la Copa América. ¿Qué dice la Ah, nos vemos en la tarde. A Copa América. Denise? No te escuchamos. ¿Qué dijo la Denise? De la Copa América. Y en la noche la Copa América. Ah, sí, Chile no está. Hacerle barra Argentina. Argentina ahora. Chao, feliz sábado, saludos. Chao. Chao. Bendiciones. Y a las 5 el encuentro joven. Sí.